Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí colaborándoles un poco. Omar está teniendo problemas técnicos. Eh, pues bien, solo para darles una breve introducción, Armando está colaborándonos hoy con esta genial charla sobre cómo migrar un servicio de Spring Boot a Quarkus para aquellos que ya están odiando Spring Boot y quieren probar cosas nuevas. Este, pues los dejo con él y espero que lo disfruten. Bueno, muchísimas gracias, Frank, por la introducción. Vamos a empezar con la presentación. Aquí está, bueno, el tema que les traigo hoy, ¿verdad? Es la migración de un servicio web de Spring Boot a Quarkus. Esto es una experiencia de cómo realicé yo esa migración de este servicio web que nosotros teníamos, así que lo que ustedes van a ver a continuación es toda una descripción de las experiencias que yo pasé realizando esta migración. Un poco acerca de mí, soy un senior developer trabajando actualmente para una compañía que se llama Intertech International. Soy un Java developer, principalmente como backend developer. He trabajado con Java empresarial desde que antes se llamaba Java 2E, como aproximadamente 5 años. También he trabajado con Spring. Ahorita en los últimos 2 años he trabajado con Spring Boot. Y recientemente comencé a experimentar con Quarkus y Microprofile. Podría decir que tengo aproximadamente poco más de 10 años de experiencia. La mitad de ese tiempo he trabajado con Java empresarial y los últimos 4 años me he dedicado a trabajar principalmente con Spring. También me gusta trabajar con bases de datos, principalmente con SQL Server. En uno de los proyectos en los que trabajé, prácticamente dediqué 5 años en ese proyecto dándole mantenimiento a un sistema legacy, pero principalmente enfocado en la base de datos. Ya. Un poco lo que vamos a discutir hoy, muchachos, el disclaimer es: esto no pretende ser una guía oficial de cómo realizar una migración de Spring Boot hacia Quarkus, ni pretende ser lo único que pretendo con esto es mostrar qué es lo que ustedes van a encontrar durante ese proceso de migración, y toda esta charla va a estar llena de lo que son mis opiniones. No represento la opinión oficial de ninguna, ni de la compañía para la que trabajo, ni de nadie, ni de las compañías que soportan los frameworks que voy a presentar acá. Esto es puramente mi opinión. Después de esto, bueno, ya una vez aclarado el punto importante en el tema, voy a explicarle un poco cuáles son los requerimientos funcionales de esta aplicación. Les voy a dar algunos detalles de los requerimientos, de la implementación de Spring Boot, los detalles, y les voy a contar acerca de cómo trabajé la implementación en Quarkus. Y durante toda la charla, en lo que esté haciendo las comparativas del movimiento que hice de Spring Boot hacia Quarkus, pues les voy a comentar un poco de mis hallazgos. Entonces, un poquito acerca de la aplicación. ¿De qué trata? La aplicación lo que pretende es, nosotros en Nicaragua, bueno, esta es una aplicación meramente para Nicaragua, es un servicio web que está disponible para todo el público nicaragüense, principalmente para las compañías. La idea es que nosotros en Nicaragua tenemos un banco central que pone a disposición el tipo de cambio oficial, y también tenemos diferentes bancos privados que operan en Nicaragua. Nosotros tenemos 6 bancos privados acá. La idea es que nosotros pudiéramos extraer del sitio web del Banco Central la información relacionada con las tasas de cambio, y de los bancos comerciales extraer la información de la compra y venta. Y una vez que nosotros tengamos toda esta información, poderla almacenar en un lugar y hacer que esta información fuera de acceso público. Entonces, ¿cómo nosotros procedimos a realizar la primera versión de esta aplicación? Bueno, lo primero que hicimos es necesitábamos capturar la información. El Banco Central ponía a su disposición las tasas de cambio de 2 maneras: a través de un servicio web y en su sitio web oficial. Lo que decidimos nosotros fue desarrollar un web scraper para poder extraer esa información del sitio web de ellos y almacenarlo. En este caso, el web scraper yo lo hice con Java. Yo sé que lo más popular para desarrollar web scraper es usar Python, pero bueno, en mi caso solo sé Java y utilicé Java para desarrollarlo. Una vez que nosotros desarrollamos la librería que es el web scraper, desarrollamos un servicio RESTful que utilizaba, que tenía como dependencia esta librería y que utilizaba para extraer la información, y una vez que tenía la información recolectada por la librería, la almacenaba en una base de datos. Entonces, la idea de la aplicación también es que no solamente esté utilizando la librería para extraer la información, sino que, bueno, la información la tenemos disponible nosotros mensual y día a día. Mensual me refiero con las tasas de cambio del Banco Central, y día a día, diario, lo que es la información de la compra y venta de dólares. Entonces, la idea con esto era que nosotros pudiéramos exportar
la información del Banco Central desde sus inicios, porque en el sitio web está disponible. Entonces, para ello también era importante soportar eso, poder importar toda esa información disponible desde el año 2012 hasta la fecha. Así es como luce. Estas son unas capturas de pantalla de lo que es la salida que genera la aplicación, la librería o el web scraper que nosotros desarrollamos. La librería, aunque la puedes usar como librería, también pudieras crear un artefacto como si fuera una aplicación de consola, pero únicamente con el propósito de poder darse una idea de cuál es la información que la librería está capturando. En este caso, en esta captura de pantalla, ustedes van a ver que acá capturé los 30 días de las tasas de cambio del mes de noviembre. Y acá en el lado derecho ustedes van a ver que me estoy conectando a los bancos de Nicaragua, a 6 bancos, y estoy extrayendo la información de la compra-venta y a la par estoy poniendo aquí el tipo de cambio oficial. Toda esta información está disponible a través de la librería. Si ustedes ven aquí, el único banco que no está disponible es el BDF, y no está disponible por una razón de que el BDF utiliza unas cookies para no... y utiliza unas cookies y solo a través de esas cookies es que puedes consumir su sitio web. Entonces, pero para poderlo extraer exitosamente esa información necesitas especificar las cookies, y en este caso cuando los corrí no pasé los valores de las cookies. Antes de que hablemos de la migración en sí, algunos puntos importantes a considerar. Lo más importante es, si ya tenemos nosotros un servicio corriendo con una tecnología y vamos a movernos de tecnología a migrar este servicio web a otra tecnología, es no cambiar los endpoints. Mantener el mismo modelo de datos, que las respuestas del servicio web fueran las mismas, y como me decían en un trabajo, si está funcionando, mejor no lo toques, no hagas nada. Pero en este caso es solamente una broma, ¿verdad? Pero es muy importante que la migración sea transparente, que si tuviéramos nosotros un cliente que se estuviera conectando actualmente al servicio web, no experimentara ningún problema a la hora de consumir el servicio, y que no se diera cuenta que por debajo hicimos un cambio, cambiamos el servicio, el framework con el que nosotros reimplementamos el servicio web. Aquí está una comparativa del stack de tecnologías de Spring Boot y de Spring comparados con el de Quarkus. ¿Qué es lo que usé actualmente para implementar todo el servicio web en Spring y qué es lo que se usó en Quarkus? En Spring, para los controladores, tenemos Spring Web. Spring Data lo estamos usando para persistir la información del Spring Data. Lo bueno de Spring Data es que está usando la especificación de JPA junto con Hibernate. Y estamos usando el patrón repositorio como para el acceso a datos. La aplicación también está usando Basic Authentication. De toda la aplicación, lo único que nosotros tenemos únicamente un endpoint que tiene seguridad. Quiere decir que de todos los endpoints que el servicio web tiene disponibles públicamente, solamente uno de ellos está protegido. Para la serialización de objetos hacia JSON y deserialización, estamos usando en Spring Boot Jackson. Se está usando el Spring Boot Dependency Injection, y para la migración o el versionado de la base de datos estamos usando Flyware. ¿Cuáles son las tecnologías equivalentes para lograr la misma funcionalidad que nosotros logramos con Spring Boot? Bueno, para los REST Controller utilizamos JAX-RS en Quarkus. La implementación específicamente es REST Easy. Utilizamos también, ambos frameworks soportan el estándar de JPA, ambos también con Hibernate. Pero a diferencia de Spring Boot, que utiliza el patrón repository, yo en este caso decidí usar Panache. Panache es una nueva opción disponible en Quarkus que te facilita el acceso a datos utilizando Spring Boot, utilizando Hibernate. Es Hibernate, pero aún más sencillo. Y Panache está inspirado en el patrón Active Record, que es muy popular en Ruby on Rails. Entonces, de tal manera que les voy a mostrar más adelante un ejemplo de cómo lucen las mismas consultas que escribí en un repository en Panache. Para la parte de la seguridad, porque también necesitaba implementar el Basic Authentication, utilicé Quarkus Security. Y para la serialización de los objetos hacia JSON, utilicé JSON-B, que es un estándar de Java Enterprise Edition. Aquí les voy a dar un punto adicional. Quarkus también soporta Jackson. Entonces, si ustedes no quieren, si ustedes quieren seguir utilizando Jackson, no se preocupen, porque Quarkus también lo soporta. Pero como una decisión personal, decidí utilizar JSON-B porque yo nunca había trabajado en el pasado con esta especificación y quería tener una idea de cómo lucía esta especificación y, bueno, poderla después comparar contra Jackson para saber si realmente es una ventaja poder trabajar con esta especificación o me volvía a Jackson.
Y más adelante les voy a hacer un par de comentarios de las cosas que descubrí trabajando con esta especificación. El equivalente de lo que es el Dependency Injection de Spring es el Quarkus CDI, que está basado en la especificación CDI y en la implementación Well. Ambos también encontré soportan Flyway out of the box, así que las migraciones de base de datos fueron prácticamente transparentes para mí. Y también una de las funcionalidades que tengo dentro del servicio web es que estoy importando automáticamente los datos de los tipos de cambios del Banco Central y la compra y venta periódicamente. Entonces, para ello estoy usando Quarkus Scheduler para correr automáticamente esas tareas periódicamente. ¿Por qué tengo estos números aquí a la par? Porque con estos números les quiero mostrar más o menos en el orden en el que yo realicé la migración del servicio web hacia Quarkus. ¿Qué fue lo que determiné yo? Bueno, ¿qué es lo que no va a cambiar entre ambas implementaciones? Ambas soportan JPA con Hibernate, entonces lo que decidí es, esto prácticamente no va a cambiar, van a ser, de hecho no cambié nada, yo simplemente copié el mismo modelo de las entidades, las copié y las pegué en el nuevo proyecto sin hacerles una sola modificación. Entonces, en paralelo estuve trabajando todas las entidades y los controladores. Pero los controladores, como es una nueva tecnología, sí requirió utilizar nuevas anotaciones y reescribirlos completamente utilizando JAX-RS. Inmediatamente me pasé, al mismo tiempo, como estaba trabajando yo con los controladores y las entidades, comencé a trabajar en cómo lucía la serialización de las respuestas que mis servicios estaban mandando. Entonces, eso requirió que casi en paralelo estaba trabajando y aprendiendo sobre JSON-B para ver cómo las respuestas lucían, cómo se veía la serialización de estos objetos. Después me pasé a la parte de la seguridad, ya una vez que ya tenía prácticamente lista el servicio web, al menos ya podías interactuar con el servicio porque ya estaban disponibles los endpoints y ya podías interactuar con él, consumir cualquiera de los endpoints. Trabajé la parte de la seguridad y después, ya una vez que tenía toda la aplicación corriendo lista con su seguridad, implementé la parte de Flyway, que es la migración el versionar la base de datos. Y por último, trabajé lo que es la parte de las tareas automáticas. Ahorita les voy a mostrar cómo lucen cada una de estas tecnologías en su propio stack, en su propio framework. Por ejemplo, con Spring Boot, así es que luce un controlador. Si ustedes se fijan, para marcar un controlador, básicamente se usa la notación REST Controller. Y para definir el path de este controlador, solo se utiliza la anotación Request Mapping. El request mapping es una anotación multipropósito. Ustedes van a encontrar dentro de esta anotación toda la información relacionada a una petición HTTP. Entonces, ustedes aquí configuran el path, ustedes configuran el método, si es un get, un post, un put, un delete. Ustedes además configuran lo que consume el endpoint, lo que produce el media type que consume, el media type que produce. Acá, por ejemplo, tengo otro endpoint para el cual estoy usando un get. El get mapping es una especialización del request mapping. Acá ustedes pueden ver que este endpoint responde a este path. Y aquí a la par tengo una variable dentro del path. Y esta variable, para ella estoy usando una expresión regular. Lo que quiere decir que voy a especificar solamente números separados por guiones. Una de las cosas que noté que me gustó mucho acá fue que, por ejemplo, el Spring Web tiene un soporte nativo o permite la conversión nativa a local date. Lo que quiere decir que vos podés convertir cualquier fecha de tipo string a local date y lo único que necesitas es especificar el formato de la fecha. Entonces, acá tenemos otro ejemplo de otro endpoint y el path variable es como les decía, para una variable dentro del path. Aquí está el formato de la fecha y el request param es para definir o para poder extraer todos los valores del query param. Que son todos aquellos parámetros que uno define en el query string. Bueno, ¿cómo luce? Ahora pasamos de este mismo controlador a cómo tuve que reescribirlo en Quarkus usando JAX-RS. Bueno, si se fijan, además del nombre, que es simplemente una convención, pasamos de usar, ya no utilizamos el REST Controller, sino lo único que necesitamos para marcar un recurso en JAX-RS es simplemente utilizar la anotación path. Ustedes aquí, con ponerle path, automáticamente se convierte esto en un recurso disponible para ser consumido.
Acá ponemos la dirección principal de este recurso. Y cuando ustedes utilizamos la notación produces para especificar que el tipo de media type que va a retornar este recurso. Cuando lo pones a nivel de clase, lo que estás indicando es todas las respuestas que este recurso retorne automáticamente se deben serializar a JSON. Acá, a diferencia de Spring Boot, estoy utilizando la notación get para definir el tipo de la operación HTTP. También estoy utilizando nuevamente el path. Cuando ustedes utilizan un path a este nivel y un path a nivel de método, lo único que se está haciendo es concatenando el path principal con el path de este método. Si ustedes se fijan acá, en vez de tener una misma anotación en la cual yo estoy definiendo varios diferentes atributos para configurar la petición HTTP, lo que vas a tener es una explosión de anotaciones, son una especialización de anotaciones. Cada anotación tiene un propósito específico. Entonces, cosa que en lo particular me gusta más. Entonces, aquí ustedes van a tener, en vez de una sola anotación, van a tener muchas anotaciones. Si, por ejemplo, ustedes decidieran personalizar aquí el media type de este método y decir que va a retornar un simple texto, ustedes ubicarían aquí la anotación de produces en este método y cambian el media type y le ponen text plain para indicarle que este método va a retornar texto simple. El equivalente para poder extraer parámetros de un path de una ruta, utilizan el path param. Ustedes se fijan bastante similar a lo que se está usando en Spring Boot. Solo especifican el nombre del parámetro. Igual también JAX-RS soporta el uso de expresiones regulares. Y acá ustedes definen el query param, a diferencia que aquí se llamaba request param. Pero si ustedes se fijan, lo único que necesito saber es qué quiero y después leer la especificación para saber cómo poder extraer la información que yo necesito. Acá, si por ejemplo el usuario, ustedes pueden usar también la notación default value si el usuario no especificara un valor para este query param. En este caso, si por ejemplo el usuario no especificara el valor del parámetro de start, yo estoy usando el valor today. Un punto que encontré durante esta implementación fue que JAX-RS no implementa nativamente la conversión del local date. Entonces, si ustedes, así tal como está, no les va, ni siquiera mi servicio web arranca, me da un error de compilación al tratar de arrancarlo. Entonces, y es porque, como no lo soporta nativamente, ustedes van a tener que implementar un convertidor. Entonces, JAX-RS proporciona dos interfaces para que ustedes puedan soportar la conversión del local date. Entonces, yo tuve que investigar un poco. Hay numerosos artículos al respecto donde ustedes pueden encontrar cómo realizar la conversión a local date. Es bastante sencillo, simplemente implementan dos interfaces. Y eso, y una vez implementadas, pues leyendo la implementación de estas interfaces les va a permitir proveer la funcionalidad necesaria para hacer la conversión al local date. Un poquito sin sabor de boca porque yo esperaba que estuviera implementado por defecto, pero digamos que viéndole el lado bueno al hecho de tener que reimplementarlo de mi lado, es que la implementación no fue difícil, hay suficiente documentación para poder hacerlo. Y también lo que me gustó es que una vez que lo estás implementando, tenés la libertad para poder implementarlo de la manera en que vos querrás. Por ejemplo, yo decidí implementar que si el usuario mandaba el valor today, yo lo interpretaba como la fecha de hoy y podía realizar la conversión de eso. Eso solo lo lográs cuando tenés la flexibilidad como para poder hacer las implementaciones de tu lado. También, si quisieras, pudieras hacer lo que en Spring Boot ya se tiene disponible, que es desarrollar tu propia anotación. También es posible poder crear tu propia anotación y agregarla acá para poder personalizar aún más la conversión de esta fecha. Continuando con la siguiente tecnología, así luce un repositorio en Spring Boot. Es un repositorio bien sencillo. Este es para la entidad banco. Acá, si ustedes se fijan, este es una interfaz que está extendiendo de otra interfaz del CRUD Repository. Acá yo tengo tres diferentes métodos. A mí me gusta utilizar la notación query para los tres métodos. Yo personalicé el query que estoy utilizando para recuperar la data. Una de las cosas que descubrí interesante cuando implementé la primera versión de este servicio web en Spring Boot fue que yo no estaba seguro si Spring Boot, porque este es un método que existe en la interfaz base, yo no estaba seguro si Spring Boot era capaz de poderle leer la notación query en métodos sobrescritos o que ya existieran en las interfaces. Y
fue una grata sorpresa para mí descubrir que sí lo soportaba. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo acá? Simplemente, recuperar toda la información relacionada con el banco en una sola consulta. La entidad banco tiene una entidad hija que se llama Cookies, porque como les decía, ahí tengo la posibilidad de poder hacer peticiones a los sitios de los bancos comerciales especificando cookies. Entonces, para ello necesitamos crear una entidad que se llamará Cookies. Aquí simplemente con una sola consulta estoy recuperando toda la información del banco y además el detalle de sus hijos o la lista de sus hijos. Bueno, aquí tenemos las 3 consultas y así es como luce el repositorio en Spring Boot. ¿Cómo luce en Quarkus usando Panache? Bueno, 2 cosas importantes, ¿verdad? Como el Panache está inspirado en el Active Record, todas mis entidades necesitan extender de una clase que se llama Panache Entity. Ustedes pueden extender de 2 clases, muchachos, ya sea de Panache Entity o de Panache Entity Base. ¿Por qué yo decidí extender de Panache Entity Base? Porque el Panache Entity pone a tu disposición un ID. Y en este caso, yo tengo control sobre el mapeo de los IDs en mi entidad. Entonces, como yo no quiero utilizar el mapeo que Panache Entity me ofrece por defecto a mí, para los ID, estoy utilizando la clase Panache Entity Base. Entonces, quiere decir que ya yo puedo personalizar la anotación del entity. Bueno, y una vez extendiendo esta clase, todas sus entidades necesitan extender de esta clase, simplemente se van a crear métodos estáticos para especificar todos los queries de acceso a la base de datos. ¿Qué significa esto? Que el repositorio es una clase aparte, pero en este caso, utilizando Panache, yo simplemente en la misma clase puedo definir todas las consultas de acceso a datos. Entonces, aquí yo creé 3 métodos estáticos. De hecho, el ejemplo que les estoy mostrando acá, muchachos, es exactamente el mismo repositorio del banco. El repositorio del banco como luce acá en Quarkus con Panache. Entonces, si ustedes se fijan acá, por ejemplo, para listarlos todos, ya Panache ofrece un método estático que se llama lista, que te permite obtener una lista de todas las entidades. Lo único que haces es pasarle el query. Ventaja que yo les comentaba hace poquito es que ambos frameworks soportan o utilizan la especificación de JPA con Hibernate. Por ese lado no tuve que reescribir nada, simplemente reutilicé las consultas que yo ya tenía. Y en el Find by ID, igual, estoy especificando el JPQL en este caso. Estoy utilizando aquí, definiendo un parámetro por posición. Y acá el método find lo que retorna es un objeto que se llama Panache Query. Bueno, con el Panache Query después estoy invocando este método que se llama First Result Optional, que significa de que puedo no haber, que me retorne desde la lista de resultados que potencialmente puede regresar esta consulta el primer elemento. Acá esto retorna un optional y en este caso lo que estoy haciendo yo es retornando una excepción en el caso de que ese ID no existiera. Bueno, y este otro ejemplo de otra búsqueda. ¿Qué es la diferencia entre uno u otro, considerando que son casi las mismas consultas JPQL? Bueno, que en uno estás usando una clase dedicada para definir el repositorio, en este estoy colocando todo lo que es el acceso a datos en la misma entidad. Ahora vamos a hablar un poco sobre la seguridad. Yo les comentaba de que teníamos un caso de uso nosotros con el servicio web que no queríamos que el endpoint para poder guardar las cookies estuviera disponible para todo el mundo. Entonces, la aplicación web tiene aproximadamente 4 o 5 endpoints, 4 recursos disponibles. Cada recurso tiene una gran cantidad de endpoints disponibles, pero nosotros no queríamos que y todos los endpoints son de solo lectura, ¿verdad? El único endpoint que es de mantenimiento, donde vos puedes crear, eliminar o actualizar un recurso, es el de las cookies. Entonces, nosotros queríamos aplicarle seguridad a ese endpoint. Entonces, para ello, en Spring, así es como luce la seguridad. Utilicé seguridad basic porque no queríamos tampoco implementar nada elegante para esto ni rebuscado. Realmente la aplicación es bastante sencilla, entonces consideramos que el basic era la alternativa más apropiada para nuestro escenario. Entonces, así es como luce la implementación de la seguridad basic en Spring Boot. Si ustedes se ven acá, yo estoy especificando los verbos y simplemente el endpoint al cual estoy aplicando seguridad. Y aquí lo único que quiero yo es garantizar que el usuario que quiera consumir ese endpoint esté autenticado.
Yo no estoy haciendo ninguna validación de roles, es únicamente que esté autenticado para poder consumir ese endpoint. Bueno, cabe destacar también que aquí en Spring Boot no estoy usando una base de datos, sino que la información de las credenciales del usuario se está guardando en memoria. Este mismo requerimiento técnico, ¿cómo luce en Quarkus? Bueno, en Quarkus ustedes tienen dos alternativas para poder hacerlos en Quarkus. O utilizan configuración y ubican puras configuraciones en el archivo Application Properties, o pueden hacer también una combinación de código con propiedades de configuración. En mi caso, yo quise hacer ese mix. Bueno, entonces lo primero, para poder activar la seguridad basic en Quarkus, ustedes tienen que utilizar esta propiedad. Una vez que ustedes ponen esta propiedad acá con true, ustedes están activando automáticamente la seguridad basic con Quarkus. Lo segundo, más importante, es especificar la propiedad realm. Esta propiedad realm lo que nos permite es que cualquier cliente que quiera consumir el endpoint, que no tenga las credenciales o las credenciales sean incorrectas, Quarkus les va a mandar un error y un 401 indicando de que no están autorizados para consumir ese endpoint. Pero lo que yo noté durante mis pruebas es que si vos no configuras el realm, le automáticamente pone como respuesta que no estás autorizado, y en el realm pone Quarkus. Entonces no me gustaba que estuviera retornando un valor genérico para cuando los usuarios no autorizados quisieran consumir el servicio web. Entonces en ese caso, con esto ustedes personalizan y le ponen el nombre de su propia aplicación para que Quarkus retorne el nombre de su aplicación en la respuesta. Ahora, a diferencia de Spring Boot, donde yo estoy usando, configurando en memoria los usuarios, ustedes pueden utilizar, esto se llama seguridad basada en propiedades, lo que quiere decir que ustedes pueden utilizar un archivo para definir la lista de usuarios y de roles. Ok, entonces, considerando que yo estoy usando seguridad basada en archivos, la seguridad basada en archivos en Quarkus tiene dos maneras para implementarse. Pueden implementarlas ustedes en dos archivos diferentes, properties, uno para definir la lista de usuarios con su contraseña y un segundo archivo para definir la lista de usuarios con sus roles, o pueden ustedes embeber esa información dentro del archivo de configuración de Quarkus. Se me había olvidado contarles a ustedes de que al igual que Spring Boot, en Quarkus ustedes también tienen un archivo de configuración que se llama igual Application Properties, que también si quisieran pudieran utilizarlo con YAML, en el cual ustedes ubican todas las configuraciones que tengan que ver con su servicio web. Entonces, bueno, dentro de este archivo yo estoy ubicando estas configuraciones y yo decidí implementar, en vez de usar dos archivos separados del application Properties, entonces decidí todo embeber dentro del mismo Application Properties. Entonces, usando la configuración embedded, la tienen que habilitar, ¿verdad? A través de esta propiedad, especificamos el nombre del realm, y aquí yo estoy agregando o especificando el usuario. El usuario se va a llamar Yugni. Y esta es su contraseña. Pero no estoy guardando la contraseña en texto plano, sino que estoy almacenando la contraseña en un hash. En la documentación de Quarkus ustedes van a encontrar que este hash no es más que el MD5 de el nombre del usuario, dos puntos, el realm, que es es change rate embedded, dos puntos, y la contraseña. Ustedes concatenan esos tres elementos y generan un MD5, y el MD5 final es lo que ustedes ubican acá. Si ustedes quisieran poner un texto plano, ustedes lo pueden hacer, pero ese no es el valor por defecto del embedded. El embedded tiene una propiedad que dice users embedded text plain, y es falso por defecto. Ustedes lo ponen a true y ustedes perfectamente, en vez de guardar el MD5, ponen aquí la contraseña que ustedes quieran para guardar el usuario. Pero como no es una buena práctica, porque este código va a estar disponible en un repositorio y visible, entonces decidí utilizar pues una mejor práctica y simplemente guardar el MD5 de esto. El rol, que no lo estoy usando. Ahora, ¿cómo hago yo para garantizar, bueno, una vez que definí la lista de usuarios, cómo hago yo para garantizar que estos endpoints, para crear, para actualizar y para eliminar cookies, estuvieran protegidos y solamente usuarios autenticados pudieran consumirlo? Bueno, Quarkus pone a tu disposición una anotación que se llama Authenticated. Con el uso de esta anotación, Quarkus solo permite solo deja pasar la petición si el usuario que está intentando consumirla provee las credenciales del usuario y la contraseña. Si no las provee, simplemente manda un error 401. Entonces, de esta manera,
implementé la seguridad, reimplementé la seguridad basic en Quarkus. Ahora vamos a hablar un poco de la serie, de cómo fue mi experiencia con la serialización. En este caso, en Jackson, estoy casi seguro que todos ustedes están familiarizados, ¿verdad?, con la serialización utilizando Jackson. Es para mí el framework, la librería más popular que hay ahorita para serialización. Entonces, básicamente, en mi proyecto, lo que me sucedió es que yo quería tener controlar cómo iba a serializar todas las entidades. Entonces, no quería, por la manera en que tenía definidas las entidades, porque utilicé muchos embedded para el modelo de datos, para el mapeo de las entidades. Entonces, no quería que se viera tan jerarquizada o tan compleja la estructura o la serialización de estas entidades. Entonces, para poder simplificar la serialización de las entidades, utilicé el JSON value con este método. Lo que está haciendo Jackson con el JSON value es simplemente cuando intenta serializar esa entidad, en vez de usar reflexión para poder leer todas las propiedades y usando reflexión hacer la serialización de la entidad, él utiliza este método como que si fuera un método de fábrica para obtener la representación de esa entidad y a partir de esa representación comenzar a hacer la serialización de esa representación. Entonces, en este caso, yo utilicé una representación bien plana de lo que es la entidad, mucho más sencilla, porque si ustedes se ven acá, yo tengo en el currency, es otra entidad. Si yo no hubiera hecho esta personalización de la serialización, ustedes hubieran visto la entidad currency con todos sus datos, porque la tengo mapeada como un many-to-one con JPA. Lo mismo acá, el audit trail, que es para la fecha de creación y fecha de modificación, es un embedded. Entonces, dentro de esta clase tengo los dos atributos. Si no lo hubiera personalizado aquí, ustedes hubieran visto el atributo audit trail y hubieran visto los dos atributos dentro de este tipo de datos. Entonces, con esto yo logré simplificar la serialización de mi entidad. ¿Cómo lo logré con JSON-B? Esto fue primero un paso, fue más largo de lo que yo esperaba. ¿Ya? JSON-B lo encontré bastante sencillo. Tiene muchas de las funcionalidades que te ofrece Jackson, pero cuando se trató de hacer esta personalización de cómo serializar mi entidad con JSON-B, la historia fue completamente diferente. Fue un camino más largo porque no tenía nada equivalente a una anotación del JSON value como lo tiene Jackson. Entonces, acá en el JSON-B, lo que nosotros necesitamos hacer es, si ustedes quieren personalizar la serialización de sus entidades, tienen que especificar un adaptador. Para ello, tienen que implementar una interfaz que se llama JSON-B Adapter. Entonces, en el JSON-B Adapter, ustedes tienen que definir una entidad de origen y un destino. La entidad de origen es el objeto principal, la entidad en mi caso, y el destino es hacia qué quiero serializar o una representación de la serialización de este objeto. Como les digo, yo quiero hacer exactamente lo mismo, entonces acá utilicé la entidad original con el mapa y acá tengo que implementar de la interfaz dos métodos. Como este servicio web es básicamente de solo lectura y solo tengo un recurso que implemente operaciones CRUD, entonces para esta entidad yo no necesitaba hacer una deserialización de la entidad porque no hay ninguna operación CRUD que altere esta entidad. Por lo tanto, lo que decidí yo fue retornar una excepción aquí, Unsupported Operation Exception, para indicar que la deserialización de estas entidades no está soportada. Entonces, yo solo me estoy dedicando a la serialización de esta entidad. El código es exactamente el mismo acá, simplemente copié y pegué. Y bueno, y con ello ya pude yo, esto es apenas la primera parte para poder lograr la serialización, ¿verdad? O lograr personalizar la serialización de las entidades utilizando JSON-B. Un punto que se me olvidó indicarles, muchachos, en ambas implementaciones estoy usando un link hash map. ¿Por qué yo estoy usando un link hash map? Porque yo quería que la serialización de esto se viera ordenada. Si ustedes no utilizan un link hash map y utilizan la implementación, una implementación simple como hash map no tiene orden. Entonces, ustedes lo que van a encontrar es que cada vez que golpean el endpoint y obtienen la respuesta, entonces ustedes no van a ver los atributos ordenados. Y bueno, yo sí quería ver los atributos ordenados en ambos servicios web. Para ello necesité solo usar el link hash map. Con eso, ustedes ya logran ordenamiento en su respuesta. Como les decía, este era el primer paso, ¿verdad? Entonces, bueno, una vez que ya definís la interfaz, implementás la interfaz,
¿cómo haces para indicarle a JSON-B que utilice ese adaptador para realizar la transformación de tu entidad hacia ese mapa, hacia esa representación? Hay que hacer un paso adicional. En la entidad original, que esta, tenés que usar una notación que se llama JSON-B Type Adapter, donde vos indicás la clase que implementa tu adaptador, la interfaz del adaptador. Entonces, lo que quiere decir es que, además de que tengo yo que escribir una implementación de un adaptador, lo tengo que registrar para que lo reconozca JSON-B. Y para ello puedes usar esta anotación. Algo que me llevó un tiempo a encontrar fue que en la documentación oficial del JSON-B no encontrás esta anotación, porque básicamente para la reimplementación de todo esto con JSON-B tuve que leer el manual disponible en la web y no encontré por ningún lado cómo registrarlo. Solo todos los ejemplos, aunque los ejemplos hablan de la interfaz, solo muestran cómo hacerlo programáticamente, pero yo no quería hacerlo programáticamente, sino que quería usar una anotación. Después de un tiempo de estar revisando un poco el código de Quarkus, encontré que había una anotación, que estaba esta anotación disponible. Bueno, y una vez que la encontré y la probé, todo funcionó perfectamente. Otro punto también a comparar entre JSON-B y Jackson es que Jackson por defecto serializa los atributos nulls de una entidad. Si es null, va incluido ese atributo dentro de la serialización, dentro de la JSON de respuesta. JSON-B por defecto no incluye valores nulos. Y yo les dije desde un principio, ¿cuál era una de las máximas que yo usé para reimplementar esto? Mismas respuestas, mismo input, mismo todo, se tiene que ver exactamente igual. Y eso también incluía el ordenamiento de los atributos y también retornar los atributos que tuvieran valores nulos. Esto requirió un esfuerzo adicional, porque como JSON-B no lo hace, yo tengo que programáticamente modificar tengo que agregar una configuración al JSON-B para indicarle que por favor también incluyera los atributos que tuvieran valores nulos. Para ello, tenemos que implementar esta interfaz que se llama JSON-B Config Customizer, pero tenemos que especificarla como que si fuera un bin de CDI. Que esto es, usamos la @singleton, que es de CDI, y acá recibimos como parámetro el JSON-B config, y aquí simplemente le estoy indicando pues que me incluya los valores nulos. Ya. Lo que me queda ahorita por mostrarles a ustedes es hacer una comparativa entre lo que es el Dependency Injection de Spring Boot y de Spring y el de Quarkus, que es CDI, y lo que es Flyway y el Quarkus Scheduler. ¿Qué les puedo decir acerca de Flyway para empezar con esta parte? Ambos implementan Flyway, entonces para mí fue grato porque prácticamente no tuve que hacer ningún cambio. Una de las cosas buenas que ambos frameworks implementen librerías que son muy populares es que tuve la capacidad de reimplementar esa misma funcionalidad con el mínimo esfuerzo. A diferencia de Spring Boot, en Quarkus hay que utilizar una única anotación para poder activar el uso de Flyway. A diferencia de eso, el resto es exactamente lo mismo. Coloqué los archivos de migración de mi base de datos en la misma carpeta, en el DB Migration. Entonces, y eso fue una de las cosas buenas, porque Flyway te permite guardar los archivos de migración, ya sea dentro del ClassPath de tu proyecto o en un archivo en el file system. En mi caso, yo desde la primera versión lo implementé dentro del ClassPath, pero yo siempre estoy tratando de usar las convenciones, ¿ya? Pero no sabía yo si Quarkus lo soportaba. Lo soporta, fue exactamente la misma ruta, y una vez que activas en Quarkus el Flyway, corren automáticamente todas las migraciones. Se conecta a la base de datos y corre automáticamente todas las migraciones. Entonces, ahorita les voy a compartir mi pantalla, muchachos. Les voy a compartir más bien toda mi pantalla, porque les quiero mostrar un poco de código en el IDE. Alanix. Alanix. Sí, dime, Omar. Nos quedan 9 minutos. Sí. Entonces, para que tengas ahí la consideración de eso. Okay. En todo caso, si quieres continuar y alguien quiere continuar contigo, te puedes mover a la sala de discusión número 2.
Ok, está bien, perfecto. Una vez finalizado el tiempo. Bien, continúo. Ok, perfecto. Bueno, entonces como la última parte, muchachos, que les quiero mostrar, bueno, les voy a mostrar acá cómo activé en Quarkus lo que es el Flyweight. Únicamente con esta propiedad necesitan ustedes para activar Flyweight. Y con esta propiedad, una vez que el Flyweight está activado, acá están mis 3 archivos para crear el esquema de la base de datos. Ya. Estas son ya propiedades adicionales que puedes utilizar, que al igual Spring Boot soporta también otras propiedades para personalizar este Flyweight. Lo que les quiero mostrar acá es, por ejemplo, cómo lucen el Dependency Injection en Spring. Ustedes, los que han trabajado con Spring, saben que ustedes tienen a su disposición un gran set de anotaciones para poder definir este componente. Una de ellas es el service, también tienen el transactional, tienen el component, el configuration, config properties, Spring Boot application, todas una serie de anotaciones que nos permiten definir al final componentes que son inyectables en otros componentes. Bueno, en Spring Boot también ustedes pueden usar, o en Spring pueden usar también el AutoWire para inyectar esos componentes en otros componentes que también son administrados por Spring. Ustedes saben que por defecto, a menos que uses Prototype, todos los componentes, todos los bins en Spring son singleton, a menos que uses Prototype, ¿verdad? Pero todos son singleton. En Quarkus las anotaciones son bastante diferentes porque la especificación es completamente diferente. Por ejemplo, así es como luce un bin dependent. El dependent significa que se va a crear una instancia cuando se necesita. ¿Ya? Y por acá tengo este otro bin, que es un application scope. Ustedes van a encontrar acá que, bueno, esta anotación se usa también para crear un bin. Pero, ¿qué encontré yo semánticamente? ¿Qué diferencia encontré semánticamente entre Spring y CDI? Bueno, que en CDI ustedes lo que necesitan especificar son anotaciones que lo que indican es el ciclo de vida del bin. A diferencia de lo que vi en Spring, que tiene que ver mucho con semántica. Acá, en vez de hablar de semánticas, hablamos de ciclos de vida. Entonces, por ejemplo, este bin, cuando ustedes utilizan la notación application scope, lo que están diciendo es que el ciclo de vida va a ser un singleton y que él va a vivir por todo el ciclo de vida de él, es el ciclo de vida de la aplicación. Y con esta anotación transactional, ustedes van a agregarle transacciones a este bin. Hay otra anotación que se llama request scope, que a diferencia del application scope es que el ciclo de vida de este es mucho más corto, es por una petición. Cada vez que un cliente quiere consumir un endpoint, entonces lo que hace el contenedor de CDI es crear, cuando se inicia la petición, crea el bin y cuando se termina la petición lo destruye. Entonces, ¿qué es lo que encontré yo? Que mientras uno trata semánticamente lo que son capas, los bins como que asociados con capas, en CDI lo que ustedes van a encontrar es una asociación con los ciclos de vida de los bins. Bueno, quiero mostrarles algo más. Yo ahorita ya tengo compilado el proyecto, entonces lo vamos a correr. A diferencia, mientras ahorita, bueno, el proyecto van a notar que arranca rapidísimo. Una de las cosas más interesantes que a mí me gustó es que noté, si ustedes se fijan, arrancó en 3.519 segundos, rapidísimo, de manera consistente. En todas las pruebas que yo hice, encontré que Spring Boot que Quarkus arranca en la mitad del tiempo de lo que arranca el servicio web en Spring Boot. Y estamos hablando de la misma funcionalidad, ¿verdad? Porque quería ser justo en cuanto a las reimplementaciones. No quería que uno tuviera más funcionalidad que otro. No, las aplicaciones básicamente para un cliente, para un frontend o para un cliente lucen exactamente igual, hacen exactamente lo mismo, solo que las tecnologías son completamente diferentes. Considerando eso, que tenemos pool de conexiones, que tenemos transacciones, que tenemos controladores, que tenemos entidades, que tenemos seguridad basic implementada, quería ver en cuánto tiempo arrancaba uno y otro, y la verdad es que el tiempo de arranque de Quarkus consistentemente fue muchísimo mejor que el de Spring Boot. Y eso va alineado con toda la información disponible alrededor de Quarkus, ¿verdad? Que una de las cosas grandiosas que están vendiendo acerca del framework es la velocidad que tiene de arranque. Bueno, una vez que está arriba, que ya está arriba,
Esta es, le voy a mostrar otros, por ejemplo, el date, este es otro endpoint, today. Esta es la información de hoy. Básicamente ahí lo que estoy yo es golpeando este endpoint de la información de los bancos comerciales y lo que estoy teniendo es la compra-venta de todos los bancos en Nicaragua. Entonces ustedes van a encontrar aquí, esta es la serialización de los datos. Ahora tengo un size para indicar cuántos elementos recuperé. Aquí tengo la información del banco, un banco que se llama Banpro y ustedes van a ver la compra, la venta, un banco que se llama Fiscosa con su compra, su venta, otro banco y así sucesivamente. Si ustedes se fijan, aquí tengo valores nulos, cosa de que si no hubiera no le hubiera instruido a JSON Bean incluir los valores nulos, no lo hubiera visto acá en la respuesta. Omar, bueno, para dar tiempo a las respuestas. Mira, bueno, ok. Primera pregunta, yo tengo una pregunta. Sí, bueno, solo antes de que empecé, solo lo último. Estos son los links, muchachos, para los repositorios. Aquí están los 3 proyectos disponibles, los tenemos disponibles en el repositorio de Java Nicaragua para quien quiera revisar cualquiera de los proyectos. Y bueno, muchísimas gracias, Omar. No, es justamente eso te iba a decir, que nos dijeras, porque la mayoría tal vez no te sigue a la siguiente charla, que nos dijeras dónde podíamos encontrar ese código. Obviamente, Java Nicaragua tiene el repositorio con muchos proyectos disponibles y pues, tal vez un poco más grande la fuente, lo puedes poner ahí también para la próxima. Recuerden, entonces entran a Java Nicaragua y pueden buscar Exchange Rate, ahí encontrarán el código fuente para que ellos prueben también eso, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, el primero, por ejemplo, es la librería que nosotros hicimos. El segundo acá es el de Spring Boot y el tercero acá es el de Quarkus. Los 3 están disponibles en nuestro repositorio. Bien, dentro de unos minutos vamos a comenzar con la siguiente charla. Estoy revisando cuál sala de discusión está disponible para que te muevas ahí en caso de que quieras escuchar con alguien un tema en particular. Está cargando. Okay. Sí, la sala número 2 está disponible ahorita. O sea, ahí pueden continuar y extenderse con las preguntas. Lamentablemente, pues se nos acabó el tiempo. Tuvimos unos pequeños detalles técnicos al inicio y pues, eso te acortó el tiempo. Nos disponemos por eso, Armando. Bueno, muchas gracias a los asistentes. Muchísimas gracias a todos por la invitación, a los organizadores del evento, ¿verdad? Y gracias a todos los asistentes, pues, por haber permanecido acompañándonos a nosotros y, bueno, gracias por el espacio proporcionado. Saludos, Omar. Saludos, Armando. Espero que le haya sido de utilidad a todos los asistentes, que les haya abierto la curiosidad. Pueden ir a probar, revisar, se dan cuenta que Java se está poniendo al día a día con todo el resto de la tecnología. Entonces, sin más, le damos salida por ahora a Armando. Hasta la próxima, Armando. Vemos ahí si nos programamos una repetición de tu charla el próximo año con Java Nicaragua. No, sí lo vamos a hacer, de hecho, no te preocupes. Ok, excelente. Bueno, nos vemos. Bye.